Siguiendo con estos programas relativos al bioderecho, aterrizamos ahora en la legislación española. La legislación española relativa a la vida humana y la salud se ha desarrollado mucho en los últimos 25 o 30 años, influido, en buena medida inspirada por esos documentos internacionales del bioderecho internacional. Tenemos en España legislación muy avanzada, legislación extremadamente progresista. Si es que se puede hablar de progreso en algunos de estos casos, es más que discutible, pero ciertamente leyes que han influido en otros países y que tenemos que conocer sobre la vida humana, leyes biojurídicas, normativa biojurídica sobre la vida humana. En el programa de hoy vamos a hablar brevemente, muy puntualmente, sobre 4 cuestiones muy importantes. En primer lugar, el tema de la anticoncepción, la píldora de la emergencia, píldora del día después, y el tema de la esterilización. En segundo lugar, hablaremos sobre la reproducción asistida, las técnicas de reproducción humana asistida, la fecundación in vitro, la clonación, etc. En tercer lugar, hablaremos sobre investigación biomédica, qué está ocurriendo y cómo está regulada la investigación cuando tiene por medio individuos de la especie humana, a veces muy pequeñitos como los embriones. Y por último diré una palabrica sobre la famosa maternidad subrogada o madres de alquiler o el alquiler de úteros. Vamos a ver si podemos tratar estos 4 temas brevemente. En cuanto a la anticoncepción y la esterilización, hay que decir que las leyes son fruto de una época. Las leyes son reflejo de una sociedad y de una cultura que en el caso de Europa y en el caso de España han ido banalizando el bien de la maternidad y desvalorizando el bien de la vida humana. Hay que decirlo, en los últimos años la vida humana está en riesgo, en España y en Europa y en el mundo. La vida humana más vulnerable es objeto de amenazas y las leyes han protegido solo relativamente la vida humana. Sí, hay un código penal que prohíbe el homicidio y el auxilio al suicidio, lo ha prohibido hasta hace muy poco, ciertamente. Veremos también el tema del aborto, que sin duda ha estado protegido hasta hace muy pocos años en nuestro ordenamiento jurídico. Pero quería empezar diciendo esto. La cultura anticonceptiva y la cultura contraceptiva son fruto de una degeneración de nuestros valores. Y el derecho termina reflejando eso. Las leyes en buena medida son el consenso histórico y cultural de los valores dominantes en una sociedad. Y si nosotros ahora no valoramos la maternidad, si nosotros ahora preferimos tener un hijo o ninguno, si nosotros ahora no valoramos la vida prenatal y admitimos legalmente que se pueda investigar o incluso se pueda acabar con la vida de un embrión humano, esto es fruto de una crisis de los valores humanos y la legislación no es ajena a ello. En España se despenalizó, desde luego, la utilización, por ejemplo, empezando por los métodos anticonceptivos en el año ya 78. Ya en aquel momento se empezó a asistir a un paulatino incremento del uso de la anticoncepción química me refiero. La píldora, pero también las anticoncepciones más o menos permanentes de carácter bloqueo tubárico o luego la esterilización, la vasectomía, etc. En España, donde más de 10 millones de mujeres se encuentran en edad fértil, según una encuesta reciente publicada en España, se dice que solamente el 50% de las mujeres utiliza algún método anticonceptivo y de ellas prácticamente 1,5 millones utilizan la anticoncepción hormonal o el segundo método más utilizado después del preservativo y de la píldora anticonceptiva, el DIU, el dispositivo intrauterino. Diversos estudios, podríamos hablar de estudios comparativos en otros países, en donde, hay un mayor o menor uso de un método u otro, pero lo cierto es que, según datos de la Sociedad Española de Contracepción, en España la píldora, el anillo o el parche lo utilizan el 20% de las mujeres en edad fértil, muy por debajo de otros países como Francia o Alemania o incluso Italia y Portugal, con un 30 y un 60% respectivamente. En España hay mucha extensión de los anticonceptivos hormonales combinados y en España también se usa mucho el preservativo, el método habitual. Pero quería referirme a un método anticonceptivo que se ha cobrado importancia en los últimos años y que se utiliza con autorización legal y con una extraordinaria repercusión sobre la vida de las mujeres y de las personas en general, la llamada PDD o píldora del día después.
legalizada en España desde el año 2001. Es un complejo químico hormonal por el cual una persona que no ha tomado medidas anticonceptivas previamente a una relación sexual plena, pues acude a una farmacia o a un centro de dispensación de este combinado fármaco para evitar el embarazo. En teoría es una píldora que tiene un efecto anticonceptivo o anovulatorio, pero si ustedes leen más sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, se sabe o se cree que existe una incertidumbre respecto a un riesgo abortivo. Esto significa que la píldora anticonceptiva de emergencia, la anticoncepción de emergencia, dependiendo del momento en que la mujer hace la ingesta del fármaco, del famoso levonorgestrel en sus diversas prescripciones, dependiendo del momento del ciclo de la mujer, puede estar actuando como un elemento abortivo. Esto debería decirlo el farmacéutico o sobre todo la documentación que acompaña al fármaco, pero no lo dice. No dice que la píldora de emergencia que toman tantas jóvenes y no tan jóvenes después de un fin de semana sin tomar medidas precautorias, ese fármaco, que tiene además consecuencias para su salud, del cual se abusa excesivamente, aunque es legal, puede ser un abortivo. Ciertamente, la accesibilidad en España por la red asistencial farmacéutica que tenemos es grande y está haciendo que el famoso Norlevo o el Postinor se distribuyan de manera abundante, siendo así que tiene consecuencias riesgosas para la salud de las mujeres. Y esto no se informa. Ahí vemos una deficiencia en nuestro control sanitario y nuestra legislación. La PDD tiene repercusiones sobre la salud de la mujer y sobre los usos y la conducta sexual de los menores y de las no tan menores. Respecto a la esterilización, tanto la vasectomía como la ligadura de trompas son prácticas también legales y en progresión creciente en España. Es una excepción al delito de lesiones, obviamente. La esterilización con finalidad anticonceptiva estuvo prohibida en España hasta el año 83. El Código Penal de 1995 estableció que no hay delito de lesiones y por tanto no hay castigo si se practica con el consentimiento informado de la persona que tenga plena capacidad jurídica. Ahí está el artículo 156 del Código Penal. Efectivamente, la esterilización es legal y se practica con el consentimiento de la persona. Bien, el problema viene con las personas que no tienen plena capacidad de obrar, que decimos en derecho, las personas que necesitan una representación legal, las personas incapacitadas, de hecho o de derecho. ¿Se puede esterilizar a una persona que no puede dar su consentimiento? ¿Se puede acabar con esta facultad genésica, genitiva de las personas, limitar ese derecho de la integridad sexual y de la libertad sexual en el caso de personas discapacitadas? Bien, la reforma del Código Penal recoge que no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquella, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el juez. Va a requerir una autorización judicial. Bueno, lo que está prohibido desde luego son las esterilizaciones forzosas, que vimos en otras legislaciones de otros países, en estados totalitarios, etc. Y siempre debe darse la representación legal del menor o de la persona con discapacidad. Hemos visto, pues, la anticoncepción de emergencia y su regulación. Hoy se puede dispensar la píldora del día después tanto en farmacia como fuera de farmacia y hemos advertido sobre los riesgos informativos, los déficits informativos en la legislación actual hacia las mujeres. Hemos hablado de la esterilización y ahora permítanme que hablemos unos minuticos sobre la reproducción asistida. Hay muchas parejas en España que tienen alguna dificultad para tener hijos de manera natural, sea porque tienen un problema de esterilidad, sea porque esa pareja o esos cónyuges tienen un problema de infertilidad, o ambos, o se combinan ambas situaciones. Esto es ocasión de enorme sufrimiento y hay muchas personas que, queriendo tener una descendencia, este legítimo deseo de tener hijos, recurren a estas técnicas que son legales en España. Dejando a un lado las cuestiones éticas de estas técnicas, que no están exentas de problemas morales, nos vamos a detener en los principales, en cómo está legislado y en los principales problemas que presentan.
La reproducción asistida en España está regulada por una ley del año 2006, la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida. Es una ley que, por cierto, deroga otra ley que ya teníamos de los años 80. Los objetivos de la ley son facilitar la procreación, prevenir las enfermedades de origen genético o hereditario y regular el uso de gametos y preembriones, etc. Y prohibir la clonación con fines reproductivos. Bueno, no tenemos tiempo de explicar lo que es un preembrión, pero sí es importante saber cómo la ley habla de preembriones refiriéndose a los embriones no implantados, ¿de acuerdo? Los que todavía no han anidado en la pared uterina. La ley habilita que cualquier mujer con capacidad de obrar pueda recurrir a las técnicas, también mujeres solas, también mujeres que no tienen un varón al lado. Es decir, la ley permite la fecundación post-mortem, que con el semen de un marido premuerto, hasta 12 meses después, se pueda inseminar a una mujer y tener un hijo de un marido premuerto. La ley permite la crioconservación y preservación de los embriones congelados y no da un destino seguro para estos embriones. La ley dice que los embriones congelados podrán ser usados por la propia mujer o por su cónyuge, que podrá usarse con fines reproductivos, podrán donarlos con fines reproductivos, que esos embriones congelados podrán usados con fines de investigación o que se podrá cesar su conservación sin otros fines. Eso significa que unos padres que han recurrido de buena fe a la reproducción asistida, por ejemplo a fecundación in vitro, podrán conservar sus embriones durante un tiempo y decidir en un momento determinado que sean descongelados sin otros fines. Eso significa la muerte de sus hijos, de sus embriones. Algunos problemas bioéticos o éticos que plantea esta norma del 2006, que permite la investigación con embriones sanos y no con embriones como antes, que solamente se reducía a embriones fallecidos o embriones con problemas de viabilidad, es una norma que autoriza muchas cosas y que podemos decir que por no respetar la dignidad de esa vida prenatal es una norma con severos problemas morales, la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida. En próximo programa de Entre Profesionales analizaremos la Ley de Investigación Biomédica y hablaremos de la maternidad subrogada. La maternidad subrogada o el alquiler de vientres es fruto de las técnicas de reproducción asistida permitidas en esta ley. Hasta ahora mismo, hasta el próximo programa. Muchas gracias.